Bien, comentaba que estamos ya con los 10 y nos quedan solo 4 ejercicios. Ya la semana próxima, pues, digamos la 11, si pones una hoja de corto para que podamos terminar en las 3 horas. Habíamos terminado, terminado, lo había hecho rápidamente, el ejercicio 22, que era calcular el volumen del sólido limitado superiormente por el paraboloide de ecuación z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, e inferiormente por el plano de ecuación z igual 1 menos y. Y nosotros habíamos hecho ya en un ejercicio previo que era el 9. No recuerdo en este momento cuál era el número de ese ejercicio. Mira, a ver, dice acá. Uno, el 2, el 4, el 13. Era el 1, 4, 13 tal vez. Era ese. Y el 17 tampoco. El 16 era. Ah, ya lo encontré, era el 15. En el 15 habíamos fijado los límites de integración para una integral sobre esta región. Ya teníamos la mitad del trabajo hecho. Y eso nos había dado que si uno integraba cualquier función, quizá vale la pena que lo haga otra vez con un poco más de calma, porque en la clase anterior yo quería terminar esto y como lo habíamos hecho más o menos rápido, pues lo habíamos hecho ya parcialmente. En el problema 15 quería hacerlo un poco más rápido, pero vamos a volver sobre esto y luego vamos con el siguiente ejercicio que es el 23. Entonces, si volvemos al ejercicio 15 decía, lo siguiente, y lo pego. El ejercicio 15 dice que si tenemos la región omega limitada superiormente por el paraboloide de ecuación z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, e inferiormente por el plano de ecuación z igual a 1 menos y, determinar los límites de integración de la integral triple sobre omega de f para f, un campo escalar cualquiera que suponemos integrable, por supuesto, sobre omega. Nos podían utilizar coordenadas tanto rectangulares como polares. Fíjense exactamente la región, esta región omega, es exactamente la región cuyo volumen nos piden calcular. Tenemos este ejercicio 15
que ya está resuelto en clase. Y si queremos calcular el volumen de omega, basta con integrar el campo, este campo, fíjense, definido sobre R3 como el campo que envía siempre X y Z. Vean cuáles son sus valores. Si hacemos esto, calculamos esta integral, de que el volumen de omega es justamente la integral sobre omega de este campo F. Como ya habíamos fijado los límites de integración, pues simplemente tenemos que volver a ese cálculo que habíamos hecho. Y de aquí, el problema 15, que hicimos un par de veces, que hicimos hace un par de clases, teníamos los siguientes resultados. En coordenadas rectangulares, habíamos encontrado estos límites. Tenemos que el volumen es la integral de la función constantemente igual a 1. Primero, en la integral más interna, los límites, integramos los límites de integración en función de las variables x y y. Por supuesto, integramos con respecto a z. Luego tenemos la integral con respecto a x y los límites de integración ahí están en función de y. Y finalmente, la tercera integral, la más externa, los límites de integración son constantes. Eso siempre tenemos que tenerlo. Si tenemos, por ejemplo, como en este caso, tres variables, la primera integral puede depender de dos de estas variables, justamente las que no estemos usando como variable de integración. La segunda integral, la integral que está en el medio de las dos, no puede depender ya de las dos variables, sino que debe depender de la variable respecto de la cual nos estamos integrando. Y ya cuando nos queda la última integral, la más externa, ahí sí necesitamos que, aunque la integral definida es un número, necesitamos que nuestro límite de integración, tanto el superior como el inferior, sean constantes. Y ya no podemos tener límites que dependan de variables porque ya no nos quedan luego variables para integrar, etc. Entonces, fíjense, esto era en coordenadas rectangulares y en coordenadas cilíndricas, y dice coordenadas polares, pero como les he comentado ya en ocasiones anteriores, que es inapropiado hablar de coordenadas polares en R3. Las coordenadas polares solo podemos tenerlas en R2, porque eh, porque el punto del cual están saliendo los radios ahora en R2, cuando cambiamos a coordenadas polares, lo llamamos un polo. En R3 tenemos solamente coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas, dada la naturaleza del problema, en el que tenemos un cilindro que acota lateralmente la región sobre la que se integra. En este caso, las coordenadas más apropiadas son las coordenadas cilíndricas. Y acá hicimos este cálculo con coordenadas cilíndricas. A ver,
Eh, Esas coordenadas cilíndricas las desplazamos y en lugar de centrar la coordenada Y en el origen de coordenadas, cuando tenemos coordenadas rectangulares, la hemos centrado en el punto cero, en el punto cero medio. Entonces nos han quedado las coordenadas x igual a r coseno teta, justamente porque el cilindro nos quedaba centrado en esa, alrededor de la recta vertical que pasa por el punto paralelo al eje Z y pasa por el punto cero medio. Con el cambio, ¿sí? La proyección de omega, lo digo para refrescar un poco la memoria, sobre la y es la circunferencia x cuadrado más y menos 1, menos un medio, perdón, al cuadrado, igual a un cuarto. Entonces, hicieron este cambio. Y en ese caso, entonces, nos quedaba, por supuesto, la función es 1. El determinante del jacobiano era R, igual que el usual, en esta transformación. Entonces, luego, pues, lo que había que hacer era integrar, ya teníamos el problema resuelto. Una pregunta, Yo digo, ¿cuándo es lo que se usa el jacobiano inverso? el jacobiano inverso, no será el jacobiano, el inverso de la transformación de cambio de coordenada. Sí, ¿cuándo es lo que se usa? Pues, siempre que hay un cambio de coordenadas, si está en R2, por ejemplo, estás haciendo un cambio de coordenadas polares, vas a tener que multiplicar el integrando por el determinante de la jacobiana. Y lo mismo si estás en R3 haciendo un cambio de coordenadas, bien sea a coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Siempre que hay un cambio de coordenadas hay que hacer el producto para compensar la diferencia en un caso de área y en otro caso de volumen sobre las regiones que se está integrando. Es el equivalente en R2 y en R3, digamos, de eh, hacer el cambio de, primero, hacer los cambios en los límites de integración cuando se hace sustitución dentro de la integral definida y multiplicar por el nuevo diferencial. Bien, solo que Sí, aquí el diferencial es el determinante de la jacobiana. Bien, entonces, eh, como decía ya, de aquí es simplemente una cuestión de integrar y ya. Bien, no debería tener mucho problema para ustedes. Pasamos entonces al problema 23. Sí, y a volver un poco sobre este con más calma porque el martes pues, lo hice un poco callado. Quería, y bueno, esto ya tenemos hecho más de la mitad del problema, así que vamos a avanzar. Es posible que lo haya hecho un poco rápido, eh, pasarlo con un poco de tranquilidad. Otro paso. Entonces, el 23 nos pide calcular el área de la región limitada por la elipse de ecuación x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta elipse, y acá porque acá pues sí, herramientas de dibujo permiten dibujar elipses. Ejes
Y ponemos pues nuestra elipse. Bueno, y más o menos está. Así que quedará más o menos simétrica. Entonces, tenemos la elipse, x cuadrado sobre a cuadrado, cuadrado sobre el cuadrado, y cuadrado sobre el cuadrado, igual a 1. Y pues esta elipse A, 2A, perdón, es la longitud del eje que está sobre el eje X. Y 2B es la longitud del eje que está sobre el eje B. El eje A no tiene por qué ser más largo que el eje B en principio. Pero hay que dibujarlo de alguna forma. B, por supuesto, cuando B es igual a, esto es una circunferencia. Eh, y pues, una circunferencia es un caso particular de elipse. Lo que queremos es calcular el área de la elipse. Es decir, queremos calcular el área de esta región. Debemos hallar el área de omega, omega. En este caso estamos usando un dedo. D, con D, puntos en R2. Tales que eh, x cuadrado sobre cuadrado, y cuadrado sobre cuadrado es menor o igual que 1. Esa es el área que queremos calcular. La región cuya área queremos calcular. Entonces podemos observar que el área de D es 4 veces el área de, vamos a llamar esto de techo, siendo de techo la intersección, bueno, la porción de D que está en el primer cuadrante. Porque, bueno, más fácil hacer ese cálculo, más eh, así. Entonces, tenemos evidentemente dos maneras en las que podemos resolver esta integral. Uno puede, por un lado, despejar y de x, ¿no? Tenemos esta igualdad, esto es 1. Entonces, y cuadrado sobre b cuadrado es 1 menos x cuadrado sobre cuadrado, y y cuadrado por 1 menos x cuadrado sobre cuadrado, de donde y ya podemos suponer que A y B son positivos, ¿no? No lo dice explícitamente, pero em, no hay ninguna diferencia si son negativos. Antes que A cuadrado más B cuadrado, que A cuadrado y B cuadrado son positivos, entonces podemos escoger A y B que sean positivos también. De hecho, implícitamente lo estamos haciendo al asumir que esta distancia es A y que esta distancia es B. No hay gran problema. Pero lo aclaro, porque entonces Y es B por la raíz
de 1 menos x cuadrado sobre e cuadrado. Y ahí, pues tenemos fijado nuestros límites de integración. Porque ahora, para calcular la integral sobre de techo eh, de la función constantemente igual a 1, que sería la integral que me daría esta área, lo que tengo que hacer es lo siguiente. La área de D es 4 veces la integral doble y pues X varía entre 0 ya y Y varía entre 0 y este límite. Es esta función. La podemos presentar en esta forma, integral, integrando primero con respecto a Y, integrando luego con respecto a X, o también la podemos presentar, porque el problema en ese sentido es bastante simétrico, como una integral donde primero integral iterada, donde primero integramos con respecto a X, luego con respecto a Y. De nuevo, tengo la ecuación de la elipse, y ahora despejo X. X es A por la raíz de 1 menos Y cuadrado sobre B cuadrado. Entonces, el área ahora de la región dada por la elipse, 4 veces la integral de 0 a B por la integral de 0 a por 1 menos Y cuadrado sobre B cuadrado de una función constantemente igual a 1, pero estoy integrando primero con respecto a X y luego con respecto de Y. En ambos casos, pues, la integral no debería ser calcular en sí primero la primera integral. Fíjense, simplemente eh, Y evaluada entre 0 y B por la raíz de 1 menos X cuadrado sobre cuadrado si integramos primero con respecto a Y. Y luego entonces nos queda eh, la segunda integral, la integral más externa, que sería la integral entre 0 y A de la función multiplicada por B de la función raíz de 1 menos X cuadrado dividido para cuadrado, que se resuelve con un cambio trigonométrico muy simple. Es tomar X sobre A igual a seno de Z. No sé si ustedes quieren o necesitan de alguna forma que, que muestre con más detalle esta integral doble o esta otra integral doble. No sé qué me dicen al respecto. ¿Necesitan reflejar la memoria sobre eso o no es necesario? Así que no. Bien, no sé, la respuesta, como quiera que calculen esto, va a ser I por el área
encerrada por la elipse. Pasamos entonces al siguiente problema. El siguiente problema es el 26. ¿Qué dice el ejercicio 26? Dice calcular es decir, calcular el volumen del sólido del primer octante limitado por el cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Sería como la pared del sólido. El plano de ecuación z igual a 0 y superiormente por el plano de y más z igual a 3. Y vamos de región. O, digamos, fue un poco más de la región. Luego dice, adicionalmente, calcula el centro de masa si la densidad para cualquier punto x y z viene dado por el campo escalar f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z. Esta última es una aplicación, bueno, de la integral triple. Bien, como decía acá, tenemos eh, más de la región donde se nos pide integrar. Porque la región donde se nos pide integrar es esta. La región donde hay que integrar está limitada por este cilindro, ciertamente. La pared lateral, una de las paredes laterales del cilindro. Pero además tenemos que, estamos en el primer octante, que quiere decir que x es mayor o igual que 0 y y es mayor o igual que 0. Sí. Y, y también que z es mayor o igual que 0, que aquí ya nos dice que el plano que limita por debajo del plano de ecuación z igual a 0. Entonces, pero esto igual lo sabíamos de el hecho de que estamos en el primer octante. ¿Sí? Primero tenemos estos bordes de nuestra región. Luego tenemos el borde dado por el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, en nuestra región tenemos que x cuadrado más y cuadrado va a ser menor o igual que 1. Y finalmente, tenemos por acá la superficie que limita por encima de nuestra región, que es el cilindro, perdón, el plano que tiene ecuación
X más Y más Z igual a 3. Entonces, superiormente, Z delimitado por, fíjense, si dejamos Z acá, tenemos 3 menos X más Y. Z es menor o igual que 3 menos X más Y. Estos son los límites de nuestra región, dados, por supuesto, en coordenadas rectangulares. Entonces, la región de integración, que va a ser omega, está formada puntos en R3 que satisfacen estas tres cosas. X es mayor o igual que 0, Y es mayor o igual que 0, X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual que 1, y Z está entre 0 y 3 menos X más Y. Lo cual quiere decir que en coordenadas rectangulares, este volumen simplemente lo encontramos integrando en coordenadas rectangulares. Lo que tenemos que hacer es, bueno, fíjense, estoy hablando de calcular ese volumen usando una integral triple. Para calcularlo como una integral triple, lo que tenemos que hacer es integrar sobre esta región omega la función constantemente igual a 1. En coordenadas rectangulares, el volumen de omega es integral triple, por supuesto, sobre omega de el diferencial de volumen. Bueno, eso en coordenadas rectangulares y polares. Pero en coordenadas rectangulares, esto sería a ver, necesitamos despejar, por supuesto, acá la circunferencia y en función de x o x en función de y. Entonces tendríamos para x, por ejemplo, la integral de 0 a 1 de la integral de menos la raíz de 1 menos x cuadrado hasta la raíz de 1 menos x cuadrado dentro de la circunferencia, de la integral de 0 hasta 3 menos x más y, que tengo integral con respecto de z, luego con respecto de y luego con respecto de una manera de hacer este cálculo. Pero, como podemos observar, este problema parece singularmente apropiado para aplicar un cambio a coordenadas cilíndricas, que es justamente lo que estamos calculando en una integral sobre una región que es de un cilindro. ¿Okay? Entonces, en coordenadas cilíndricas, nosotros tendríamos x igual a r por el coseno del ángulo θ, y igual a r por el seno del ángulo θ, y z, pues, igual así. Esto, con este cambio, queda que el determinante de la matriz jacobiana de la transformación
es R, como vimos, porque simplemente la jacobiana nos queda como una matriz por bloque. El bloque que sería el bloque superior izquierdo. Tenemos un cambio a coordenadas polares en R2. Es una matriz 2 por 2 que es una matriz justamente de ese tipo de cambio. Y el menor inferior, digamos, la submatriz tamaño 1 por 1, el bloque que está del lado inferior derecho, es como una derivada de z con respecto a z. Eso. Entonces, en coordenadas cilíndricas tenemos este cambio, tenemos esta jacobiana. Pero ahí la región cambia, obviamente. ¿Por qué? Fíjense, el radio ahora va de 0. Esto me pareció que era eh, una cosa más bien bastante evidente, pero creo que es bueno comentarlo. ¿Cómo hallar ahora los límites de integración? Bueno, para eso tendríamos que proyectar la tapa superior de la región sobre el plano XY. ¿Cuál es esa tapa? Esa tapa, esa superficie es superficie dada por Z para 3 menos X más Y con X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. ¿Sí? Esa proyección cae, por supuesto, dentro del siguiente. Cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. Y con eso, y dentro estamos dentro del primer octante, X es mayor o igual que 0, y Y también. ¿Sí? Esa sería la proyección. Así que la proyección de el tapa superior sobre el plano XY es un cuarto de circunferencia, cuarto en el primer cuadrante, de radio 1 centrada en el origen. Es la parte de la circunferencia. Y cuadrado más Y cuadrado. La circunferencia no, el círculo, que es parte de adentro de la circunferencia, más bien. Círculo cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1 en el primer cuadrante del plano XY. Entonces, para barrer esa área, basta con que dejemos variar R entre 0 y 1 y el ángulo beta, pues de 0 a pi medio, theta, perdón. Y como la coordenada z queda igual, entonces el volumen de región va a ser el siguiente. Y voy a tener, antes de eso, de la coordenada z queda igual, pero eh, hay que escribirla en términos de nuestra cambio de coordenadas cilíndricas. Esto era 3 menos x más y, que es 3 menos r coseno de zeta más r seno de zeta. Mismo, 3r por coseno, perdón, 3 menos r coseno de zeta.
R coseno Z más seno. Este es el límite superior sobre Z. Y debería escribir menor o igual. Z está entre 0 y esto. Bueno, con esto ya estamos listos para escribir nuestra integral. La integral sería ahora, que era la integral de la función constantemente igual a 1. Pero con el cambio a cilíndricas tenemos que multiplicar por el determinante del jacobiano de la transformación de coordenadas. Entonces el volumen de omega sería la integral triple sobre omega, pero ahora en coordenadas cilíndricas. Z de R de θ, determinante del jacobiano. Es lo mismo, la integral, si integramos más externamente con respecto de z, la integral de 0 pi medio. Fíjense acá, dado que las dos integrales más externas tienen límites de integración constantes, ellas son perfectamente intercambiables, sin necesidad de hacer nada más, ¿no? Obviamente siempre son intercambiables, pero uno tiene que hacer un pequeño cambio, despejar una de las coordenadas en función de la otra, sí. En el caso de que tengamos límites que dependan de alguna variable. Si acá tengo integral primero con respecto a z, luego la integral con respecto a r y luego la integral con respecto. Y este es el volumen. El volumen, calculando con detalle, da 3 pi cuartos menos 2 tercios. Cuando lleguen a algo así, a menos que estén trabajando en Moodle y, qué sé yo, introduzca la respuesta con 2 decimales de aproximación. A menos que estén en esa situación, no hace falta que escriban esto a decimales. Eso es em, suficientemente preciso. Es más preciso escribirlo así que escribir una aproximación con decimales. Si no lo necesitan, no. Pero, fíjense, esta es una forma de calcular ese volumen. Hay otra forma, pero ahora como una integral doble. Este volumen también se puede calcular con una integral doble. ¿Cómo se calcula este volumen con una integral doble? Simplemente tomamos esta región, que es la región que resulta de proyectar el sólido sobre el eje XY, que la tenemos acá. Es la parte de esta circunferencia, de la parte de este círculo en el primer cuadrante. Y esta región. Y sobre esa región tenemos el siguiente campo. Tenemos el campo que va de R2 en R, que lleva el par XY en 3 menos XY. Entonces, fíjense, si Z es f de XY, entonces la gráfica
F es una superficie que satisface la ecuación Z igual a 3 menos X menos Y, es decir, X más Y más Z igual a 3. Entonces el plano que sirve de borde superior a la región es el plano que limitaba omega superiormente. De nuevo, el volumen de omega sería el volumen de la región entre el plano XY y sobre la región de el campo escalar que definí más arriba, f de x. Sería y. Es decir, es la siguiente integral. Podemos calcularla de nuevo usando coordenadas rectangulares o coordenadas polares. Vamos a usar coordenadas polares que se adaptan más a este problema. Usamos coordenadas polares. ¿Por qué? Porque si x es r por coseno de z y es r por seno de z y el determinante de la jacobiana de la transformación es r, tenemos que nuestra región D en coordenadas polares. Claro, igual, porque estos son números reales. Se escribe como eh, r cuadrado coseno cuadrado de z más r cuadrado seno cuadrado de z menor o igual que 1. Entonces simplemente radio menor o igual que 1. Muy sencillo. Radio menor o igual que 1 y z, como estamos arriba, la cuarta parte de la circunferencia situada en el primer cuadrante, está entre 0 y pi. Entonces la integral es justamente la integral, vamos a escribirlo, porque ahora me negan a 0 primero. Vamos a ponerla primero, la de fuera, la integral sobre z. La del medio y la de adentro, la integral de 0 a 1. Y acá tenemos 3 menos x más y, es decir, 3 menos r por coseno de z, seno de z, de r, y aquí tengo de z. Esta integral es bueno darse cuenta por r, pero aquí me falta multiplicar por el determinante de la jacobiana. Esta integral, decía, es bueno darse cuenta. Es justamente la integral que nos queda después de hacer acá la primera integral anidada. Exactamente esa integral. Por supuesto, el volumen va a dar lo mismo. Notar que esta es exactamente lo que queda al hacer la primera integral iterada a ver, yo había numerado algunas ecuaciones previamente, no recuerdo qué número las puse, creo que 1 y 2. Voy a llamar a esta 3. En la ecuación 3. Exactamente la integral. En cuanto al
en cuanto, decía, a el centro de masa. La, ah, ok, ok, tenemos la densidad. La densidad está dada de la siguiente forma. Para hallar obviamente esta F no es la densidad del sólido está dada por este campo en R3, que me dice cuál es la densidad en cada punto sólido. Es variable. Y cuadrado más Z. Si yo integro esta densidad sobre toda la región omega, tengo el volumen, perdón, tengo la masa de ese sólido. Integrando esta función F, tenemos la masa del sólido. ¿Cómo vamos a encontrar la región? ¿Cómo vamos a encontrar el centro de masa? El centro de masa tiene estas coordenadas. Tiene coordenadas. Me marca de hecho la coordenada X. La integral triple sobre omega de X por la densidad dividido para la masa total del sólido. La masa total del sólido es la integral de la función campo F de X diferencial de Y diferencial de Z. De la masa. Voy a poner aquí para anotar lo que quiero. La coordenada Y es la integral sobre omega de Y por la densidad. Todo dividido para la masa. Y Z, muy parecido, es la integral sobre omega de Z, la densidad, dividido para la masa. Simplemente calcular estas tres integrales y calcular la integral de la densidad, que con eso no tiene la masa, y con eso haya coordenadas del centro de masa. Eso es. Pero eso, bueno, eso ustedes lo pueden hacer. ¿Una pregunta? A ver, después de este problema viene el 29. Aquí vamos a hacer un cambio de coordenadas esféricas. Esto vamos a verlo
Bien, por el momento vamos a hacer una pausa como de costumbre. Las 8:05. Seguimos de las 8:10. Sí, a ver, continuamos. Próximo ejercicio es el número 29. Digamos con atención. Primero nos piden calcular el volumen del siguiente casquete esférico, delimitado por las superficies cuyas ecuaciones son x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a b cuadrado, y x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Entonces, en principio, observemos qué es lo que tenemos acá. Tenemos una región encerrada entre las esferas. A y B son positivos y A es menor que B, ¿no? Entonces, tenemos una región encerrada entre estas dos esferas. X cuadrado más y cuadrado, z cuadrado, a la cuadrado, y x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado igual a b cuadrado, a menor que b. Entonces, tenemos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor o igual que b cuadrado, pero mayor o igual que a cuadrado. Y además, tenemos la región encerrada entre esas dos esferas y este cono. A ver, voy a arriesgarme. Voy a ir acá el navegador. Digo, arriesgarme porque ya saben que cuando me voy al navegador y vuelvo y a OneNote o intento volver a OneNote, pues, se congela. Entonces, a ver qué ocurre hoy, pero sí, es algo muy raro porque abrí GeoGebra, pero parece algo que hice en 3D. Así que, bien, creo que con esto puedo ilustrar
Ahora sí, voy a compartir. Ah, tengo aquí. Voy a compartir Chrome. Ahí se ve, ¿no? ¿No? Inge, ahí se puede ver. Sí ven, ok. Entonces, la situación es esta. Yo le di valores, por supuesto, a A y a B para poder hacer el gráfico. Si tengo una esfera y luego tengo una esfera más grande, cono, perdón. Tengo una esfera más grande y voy a considerar el espacio entre ambas esferas y este cono. Entonces, lo que me queda es algo como esto. Fíjense, tengo el cono, ahí, la esfera más grande, porción que queda dentro de la intersección de la esfera y el cono. La esfera más pequeña. Entonces, yo lo que voy a calcular es esta parte, que está entre ambas esferas y el cono. En la guía igual tienen un dibujo. A ver, déjenme entonces salir de GeoGebra. Igual es mostrar el cono, pero entonces el volumen está entre estos dos casquetes esféricos. Está limitado por este cono. Vamos a ver si puedo volver aquí. Ahí todavía se ve, ¿no? ¿Me escuchan? Aló. Sí le escuchamos, Inge. Vamos a ver si puedo volver a compartir OneNote sin que se congele. Creo que no pude. A ver, ahí logran ver OneNote. No. A ver, creo que tengo que volver a salir y volver a entrar. Aló. Disculpen, pero tuve que salirme y volver a entrar. Ahora sí, se ve otra vez. Sí, Inge. Y ven OneNote. Sí, sí Sí, se ve. profe. Sí, no se pudo hacer lo que pensaba, que era ir al navegador y volver. No sé qué está pasando, si es Webex o es OneNote. Una de las dos. Em, entonces ya vimos cómo era la región. En todo caso, decía en un dibujito en la
y el que voy a pegar acá. Sí. Eh, Refleja cómo es la región cuyo volumen queremos calcular. Entonces, fíjense que este problema parece estar hecho prácticamente a la medida para usar el cambio de coordenadas esféricas. El radio. Pero, ¿cómo son las coordenadas esféricas? Ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Para las coordenadas esféricas tomamos tres valores. Cambio a coordenadas esféricas. Tomamos tres valores, como decía. X va a ser R por el coseno de un ángulo θ por el seno de cierto ángulo φ. Y va a ser R por el seno del ángulo θ por el seno de φ. Y Z es R por el coseno de φ. Entonces, ¿cuáles son fíjense, tenemos coordenadas R, θ y φ? ¿Cuáles son cómo tenemos que ver eh, R, θ y φ? R, desde luego, es el radio de la distancia del punto al origen. Hacer un dibujo acá. La X, Y y el eje Z. Acá, algo de color. Dibujarlo como un vector. Tenemos el vector de componentes X, Y, Z. ¿Quién va a ser phi? Y va a ser el ángulo que hace ese vector con el eje Z. Entonces, obviamente, eh, el radio, la longitud del vector, por el coseno de phi, dado que phi es el ángulo con el eje Z, nos va a dar la coordenada Z. Es R por coseno. Ahora, este vector se puede proyectar sobre plano XY. Digamos que es esto. Acá. Entonces, esta longitud, esta acá, es la longitud del vector es R por el seno de phi. Entonces, justamente para encontrar la coordenada
X, tenemos que multiplicar este R por seno de phi por el coseno de este otro ángulo, que es el coseno del ángulo θ, que es el ángulo que hace esta proyección con el eje X. ¿Sí? X acá. Y X es R por el seno de phi por el coseno de θ. R seno phi por coseno de θ. Y ahora, pues Y, entonces es R seno phi, que es la longitud de este segmento que tengo acá, por el seno del ángulo que hace este segmento con el eje X. Ese es el sistema de coordenadas esféricas. Entonces, cuando uno pasa a coordenadas esféricas, ahora debe tomar la jacobiana de la transformación. Pero derivamos con respecto a R. Derivamos X con respecto a R. Tenemos coseno de phi, seno de phi, ahora con respecto a R, ¿no? Bueno, en fin, para hacerlo un poco más corto. El determinante de la jacobiana es R cuadrado por el seno de phi. Jacobiana es la matriz cuyas filas son coseno de phi, seno phi. Pues tengo la segunda componente de la primera fila, la derivada de x con respecto de θ. Sería menos r seno θ seno phi. Después tengo la derivada con respecto a phi, que sería r coseno de θ por coseno de phi, y así. Saco el determinante de eso, me queda r cuadrado por el seno de phi. Ahora, el volumen del casquete esférico. Acá, la ilustración. Recordamos un poco el dibujo en GeoGebra. Tiene el radio entre A y B. Más o menos directo. En coordenadas esféricas, nuestra región omega satisface que R está entre A y B. Θ, como estamos viendo, es el ángulo con el eje X. Para barrer toda esta región, fíjense, si proyectamos esta región del espacio sobre el plano XY, tenemos una circunferencia. Sería de radio, pero tenemos una circunferencia sobre el plano XY centrada en el origen. De manera que para barrer todo ese volumen, este ángulo θ, el ángulo con el eje X, variar entre 0 y 2π. Pero, ¿cómo varía el ángulo phi? Phi depende del ángulo del eje Z con la pared del cono Z a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, para saber cuál es ese ángulo, yo tendría que ver lo siguiente. Yo tendría que ver cómo interseca este cono a cualquiera de los dos planos XZ o YZ.
colocamos que es X y este es Z. Si pasa esto, pues Y es igual a 0. Hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando Y es igual a 0? Y es igual a 0. Tengo que Z es la raíz de X cuadrado y este es el valor absoluto de X. De manera que la intersección del cono con el plano XZ es valor absoluto de X. Este. Eso quiere decir que el ángulo, completar un poco el cono, tenemos que este ángulo, el ángulo entre la pared del cono y Z, es entonces, dado que estas intersecciones son dadas por el valor absoluto de X, es pi cuartos. En fin, el ángulo entre Z y el cono es pi cuartos, entonces nuestro ángulo phi, que es el ángulo del punto X y Z con el eje Z, va a ser, vamos a poner aquí, que no sabemos porque aquí todavía no lo había calculado. Entonces phi varía entre 0 y la pared del cono, es decir, varía entre 0 y pi cuartos. La región sobre la que vamos a integrar es la región eh, del espacio en coordenadas esféricas, donde R varía entre A y B, θ varía entre 0 y 2pi, y phi varía entre 0 y pi cuartos. Así, otro volumen es la integral. Si dejamos el radio de último, la integral entre A y B, luego el ángulo θ entre 0 y 2pi, y la que sí tiene que ir, bueno, no, aquí podemos intercambiarlos como queramos, porque fíjense que todos los límites de integración son constantes. Y sería la función idénticamente igual a 1 si estuviéramos en coordenadas rectangulares, pero como estamos en coordenadas esféricas, acá escribimos determinante de la jacobiana. Tenemos el ángulo phi, aquí estamos integrando con respecto a θ, aquí respecto a r, y este siempre voy a indicar que este es el determinante de la jacobiana para que se vea. Y el resultado de calcular estas integrales, lo pueden, por supuesto, verificar ustedes por su cuenta. Son integrales. Una vez que logramos pasar a integrales iteradas, el teorema de Fubini, pues son integrales ordinarias. Entonces, ya ustedes saben cómo hacer eso. En muchas prácticas, supongo, calculando integrales.
Calculando la integral, pues el resultado es pi tercios por 2 menos 2 raíz de 2 por b cubo menos a cubo. Por supuesto, en unidades cúbicas. Finalmente, el último ejercicio de esta hoja es el ejercicio número 34. Veamos acá y le pegamos en nuestra hoja de trabajo. Se nos da un campo escalar definido en R3 que lleva el punto x, y, z en x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y se nos da una región omega dada por los puntos x, y, z en R3 con z acotada entre 2 y 7, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, por supuesto, mayor o igual que 0. Y x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 2. Se nos pide calcular la integral de la función f, campo f, sobre esa región. Comencemos mirando la región omega. Está formada por los puntos en el espacio. Esta es la parte que debemos mirar porque está escrita como al revés. Tenemos que 2 es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, que a su vez es menor o igual que 9. Y z está acotada inferiormente por 2 y está acotada superiormente por 7. Observando las cotas sobre x cuadrado más y cuadrado, llegamos a la conclusión de que cuando proyectamos esta región omega sobre el eje XY, tenemos un anillo entre dos circunferencias. A ver, hagamos el dibujo. Tengo el eje Y, espacio acá. Tengo el eje X, y tengo el eje Z. El eje Z. Está mi eje X, aquí está mi eje Y, y aquí está mi eje Z. Miremos esta región. Tengo x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 2 y menor o igual que 9. Quiere decir que acá tengo una circunferencia que tiene radio raíz de 2. Me acota inferiormente la región, el plano XY. Naranja, ¿no? Y luego tengo otra circunferencia
más grande, por supuesto. Tiene radio 3. Estoy haciendo algo así. Proyección sobre el eje, sobre el plano X. Y en Z, la región está acotada entre 2 y 7. Entonces, lo voy a desplazar acá en 2, ¿no? Copio y pego. 2, 5, 6, 7. Entonces, podemos observar que esto es Z igual a 7, Z igual a 2. Podemos observar que se trata de un casquete cilíndrico. Veamos. Viene más o menos así. Ahí está. Entonces, dado que es una especie de casquete cilíndrico, es bastante obvio que acá va a facilitar el trabajo de calcular esa integral. Entonces, y más que todo, más todavía por el hecho de la forma que tiene el campo. Entonces, dada la forma de la región, cambiamos a coordenadas cilíndricas. Cuando cambiamos a coordenadas cilíndricas, X va a ser R por el coseno de teta, Y va a ser R por el seno de teta, y Z sigue siendo igual a 0. Entonces acá, cuando cambiamos a coordenadas cilíndricas, debemos observar que la región de integración, primero R está dada por las cotas para X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, X cuadrado y cuadrado es igual a R cuadrado. Y como esto es R cuadrado, entonces tenemos que R cuadrado está acotado entre 2 y 9, de donde R va de raíz de 2 hasta 3. Beta, por otro lado, barre toda la circunferencia. Entonces, sería, teta estaría entre 0 y 2pi. Y z, por otra parte, sigue estando entre 2 y 7. Z no varía. Podemos observar que la región de integración ahora en el espacio de coordenadas R y R teta Z es un paralelepípedo.
eso ahí cambia. Y por lo tanto hay que multiplicar por un término que convence el volumen, que es este determinante que es cero. Entonces, integral sobre omega del campo F es ahora la integral y aquí estas son intercambiables porque los límites de integración son todos constantes. No, la integral de 0 a 2pi, de la integral de raíz de 2 hasta 3, de la integral de 2 hasta 7, de f ahora en coordenadas cilíndricas. Tengo x cuadrado más y cuadrado, que es sobre r cuadrado, más z cuadrado por r, el determinante jacobiano. Determinante jacobiano, perdón, el determinante de la jacobiana de la transformación. Y esta es la integral. Y si la calculan, pues eso da 4.655 tercios de pi. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, con esto hemos terminado la hoja 10. La semana que viene, pues ya, 11. Y se termina el semestre. ¿Preguntas, dudas, observaciones? Bien, entonces continuamos el próximo martes a las 9, no, perdón, a las 10 de la mañana. Hasta luego. Inge, Hasta el muchas martes. gracias. Hasta luego.